Ya. C1, ya. Bueno, nosotros nos vimos en la mañana, chiquillos, así que para qué les voy a preguntar cómo han estado. Uy, no me contesten todo al mismo tiempo, que me traumo. Estamos bien, profe, estamos bien. Ya, materias primas. Se ve la pantalla, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ok. Ya. Entonces, a ver, chiquillos. Primero, en el ramo de costos les subí una prueba de diagnóstico para que la hagan, ¿ya? No se preocupen si no pueden, si no saben algo, si es solamente para ver qué saben y qué no saben, ¿ya? La pueden hacer hasta el domingo en la noche. Bueno, profe. No tiene nota, ¿ya? Así que tranquilo, pero háganla, porfa. Y en materias primas también les subí una, ¿ya? Así que para que la hagan, no se preocupen, no tiene nota. También hasta el domingo. Ya, profe. Entonces, ya. Materias primas. Materias primas, chicos, es un ramo que se enfoca en distintos aspectos, pero con respecto a los recursos, ya, a los insumos que podemos encontrar en Chile, ya. La historia de la gastronomía también vamos a ver harto, ya. Sobre todo la historia de la gastronomía. Vamos a hablar de la historia de la gastronomía tanto latinoamericana, ya, tanto desde antes de la llegada de los españoles hasta después de la llegada de los españoles. Y vamos a ver los pueblos originarios chilenos, vamos a ver el desarrollo de la gastronomía en Chile desde la época prehispánica hasta más o menos nuestros días, ¿ya? Así que para mí es un ramo que es bien entretenido para conocer un poquito con respecto a todo lo que es la parte cultural con respecto a la gastronomía, ¿ya? Así que lo mismo que siempre, cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen, ¿ya? No se queden con ella. Y para que vayamos avanzando, ¿ya? Entonces, primero, vamos a ver de qué se trata. Ya, materias primas, que se llama Materias Primas, Naturaleza y Productos de Chile, ¿ya? Es una asignatura electiva del área formativa de la especialidad, que tiene 54 horas, que entrega al alumno conocimientos relacionados con las materias primas que conforman los alimentos de los chilenos, su naturaleza y producción. Además, el estudio de las expresiones gastronómicas en diversos contextos geográficos, también históricos, del país, la influencia de costumbres ancestrales, de las etnias originales y de las diferentes corrientes migratorias que ha sufrido Chile, así como también su legado en la conformación de la identidad culinaria chilena contemporánea, ¿ya? En el fondo es para entender, ¿no es cierto?, cómo se ha conformado, cómo se ha desarrollado la gastronomía en nuestro país. Las competencias del perfil de egreso no es realizar, es conocer, hay un error. Conocer preparaciones culinarias y saladas y dulces de acuerdo a su proceso de producción, respetando sus normas, etcétera, 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 ¿ya? Y la competencia genérica es la resolución de problemas. Las unidades de aprendizaje son 3, ¿ya? Las primeras cocinas de imperios americanos y pueblos originarios del territorio chileno, el legado alimentario de los inmigrantes en América Latina y al final Chile y su gastronomía. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Ninguna, profe. Ninguna. Mira.
Con respecto a las evaluaciones, no sé si lo dije en la mañana, estoy esperando que me lleguen las ponderaciones, ¿ya? Ya. Lo primero que tenemos que entender es que si no hay materias primas, ¿ya? Si yo no tengo insumos, no tengo cocina. Yo no puedo cocinar sin materias primas, ¿ya? Por lo mismo, si no hay materias primas, no hay talleres. No puedo desarrollar, ¿no es cierto?, el proceso de preparación de alimentos. Y por lo tanto, sin las materias primas, no hay chef, ¿ya? Ni cocineros. La gastronomía, como ciencia, estudia la relación del ser humano con su alimentación y su medio ambiente o entorno. Es algo que va más allá del simple hecho de cocinar, ¿ya? Siempre tengan en conciencia presente de que cocinar, ¿ya? El mero acto de cocinar no es gastronomía. Gastronomía abarca mucho más que eso. No sé si ya se lo había dicho, pero cocinar lo puede hacer cualquiera, ¿ya? Desarrollar esa cocina en función de una característica, ¿ya? Como podría ser en este caso la característica cultural del país donde está inmersa esta gastronomía. Es un proceso que además de conocer las técnicas de cocción, implica conocer la historia, la cultura, el origen, ¿ya? El desarrollo de los platos. De ahí vamos a ver algo que es bastante práctico para entender el concepto de lo que les estoy explicando. Además de lo anterior, de estar relacionada firmemente con su entorno, ¿ya? La gastronomía está muy relacionada con el territorio, ya sea este el país donde está inmersa, el clima, la flora, la fauna, la tierra, ¿ya? En un territorio nacional como es Chile, yo puedo encontrar múltiples gastronomías desarrolladas según el lugar donde esté inmersa. Es muy distinta la gastronomía que yo puedo encontrar en Arica, de la gastronomía que puedo encontrar en Chillán, de la gastronomía que yo puedo encontrar en Puerto Montt, o de la gastronomía que yo puedo encontrar en Punta Arenas, ¿ya? Y eso también está marcado por la tradición. Cada uno de esos lugares tiene un pueblo originario distinto, una historia distinta, costumbres distintas, ¿ya? El entorno social, educacional y laboral también influye fuertemente en el desarrollo de las gastronomías locales, ¿ya? Las familias, la sociedad, la industria, los establecimientos estudiantiles, etcétera, ¿ya? Y obviamente en la parte del paisaje o digamos el entorno medioambiental va a determinarse también, ¿por qué? Porque tenemos zonas con desiertos, zonas insulares, zonas cercanas al mar, zonas cercanas a los volcanes, campo, por ejemplo, si lo colocamos geográficamente en la zona de Ñuble, tenemos desde la cordillera, ¿no es cierto?, aquí arriba, si pensáramos en Recinto, por ejemplo. Después tenemos la depresión intermedia, donde tenemos Chillán, tenemos Coihueco, tenemos Pinto, San Carlos, ¿ya? Después tenemos la parte del secano costero, ¿ya? Portezuelo, Quillón. Y ya después tenemos la costa, donde tenemos Copquecura, por ejemplo. Entonces, en cada una de esas zonas se va desarrollando la gastronomía en forma distinta. Además, tenemos la parte histórica de desarrollo de cada una de esas zonas. A ver, por ejemplo, si nosotros pensamos en la región de la Araucanía, ¿ya? Si bien la distribución geográfica es muy parecida, tenemos otros factores. Por ejemplo, hay un pueblo que se llama Capitán Pastene, que está muy cerca de la costa, en la región de la Araucanía, de Temuco a la costa, que Capitán Pastene fue un pueblo fundado por italianos. Su gastronomía está fuertemente marcada por la cocina italiana, muy fuertemente, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la colonia italiana en esa zona fue muy grande. Entonces, tenemos múltiples factores que pueden
marcar las distintas partes de la cultura gastronómica de una zona. En Chillán, por ejemplo, además obviamente del desarrollo criollo que es dado por los pueblos originarios, los españoles y la evolución con el tiempo, aunque no se note mucho porque es una cosa más familiar, está muy marcada la cocina de origen árabe, ¿ya? Hay muchas familias de origen árabe, ¿no es cierto? O palestina, para ser más preciso, en la zona de la región de Ñuble, ¿ya? Por eso son tan comunes los apellidos como, por ejemplo, Lama, Chejade, ¿ya? Todos esos son apellidos de origen, ¿no es cierto?, árabe-palestino. Cada zona, cada lugar va a tener características más o menos marcadas, dependiendo, ¿ya?, de su historia. En cuanto a la alimentación en sí, la diferencia entre productos alimenticios, platos, comidas, cocina, dieta, cada una tiene una definición distinta. Cuando hablamos de productos alimenticios, estamos hablando de ingredientes, ya sean crudos o procesados, ¿no es cierto? Por ejemplo, un ingrediente crudo son los que salen ahí, por ejemplo, maíz, ají, chocolate, cualquier fruta como la frambuesa, los arándanos, los espárragos, ¿ya? Las carnes también en general. Y cuando hablamos de procesado, podemos hablar también de productos como la longaniza. La longaniza es un producto procesado que se ocupa como insumo, ¿no es cierto? Los embutidos en general que en esta zona son muy comunes. La harina tostada, la harina de avellana, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos lo que son los productos alimenticios. Después tenemos los platos, ¿ya? O platillos, que son los productos transformados según alguna receta, ¿ya? Ceviche, humita, charquicán, porotos granados, ¿ya? Cualquiera de esos elementos son platos. Cuando hablamos de comida, estamos hablando de, ¿no es cierto?, cena, almuerzo, desayuno, colación. Eso es una comida, ¿ya? Es lo que está marcado por el momento del día en el cual lo estoy consumiendo. Cuando hablamos de cocina, estamos hablando del conjunto de productos, de platos y comidas. Por ejemplo, la comida chilena, la comida mapuche, la comida italiana, la comida peruana, la comida regional, la comida nacional, ¿ya? Es cuando englobamos un grupo, ¿no es cierto?, de platos y comidas dentro de un parámetro. Comida insular, comida costera, comida de montaña, comida de campo, o sea, perdón, cocina, perdón. Cocina de campo, cocina insular, cocina costera, ¿no es cierto? Lo podemos enmarcar según un grupo etnográfico, lo podemos enmarcar según un lugar geográfico, lo podemos enmarcar según una tradición, ¿ya? Por ejemplo, podemos decir comida conventual, que es la comida que viene, ¿no es cierto?, desde los conventos, ¿ya? Cocina, ¿ya? Entonces, la cocina, como terminología, enmarca un grupo de platos, ¿no es cierto?, y comidas según un parámetro. Y después tenemos las dietas, ¿ya?, que es la abstracción del conjunto de lo que ingiere un individuo o grupo durante un periodo. Y ahí tenemos dietas indígenas, dieta americana, dieta vegetariana, dieta vegana, dieta keto, dieta carnívora, dieta omnívora. Eso ya se enmarca según algún tipo de tipología de conducta, ¿ya? O de periodo establecido. Comida prehispánica, poshispánica, etcétera. Dieta. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no se haya comprendido? No, profe, ninguna, está todo claro. Perfecto. Las materias primas, ¿ya? Y aquí estamos hablando de los productos en sí, ¿ya? Son los elementos naturales o procesados, que es lo que explicábamos antes, que se incluyen en la elaboración de un producto final, es decir, de un plato,
platillo. En cocina, un producto alimenticio también es un ingrediente, ¿ya? Las materias primas en cocina son los ingredientes. Y esta clasificación de las materias primas se puede dar generalmente por 4 factores. Hay más, pero lo resumí en 4, ¿ya? El primero es según su origen natural, ¿ya? Y según el origen natural, tenemos las de origen animal, las de origen vegetal y las de origen animal, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de origen vegetal, estamos hablando de las que vienen, ¿no es cierto?, de los vegetales, valga la redundancia. Madera, algodón, lino, corcho, caucho, como productos generales, pero si lo hablamos en sentido alimenticio, ¿no es cierto?, podemos hablar de cualquier cosa que provenga desde una planta. Verduras, hortalizas, legumbres, ¿ya? Sus derivados, los productos elaborados que vengan de ellas. Por ejemplo, leche de soya, aceite de canola, aceite de maravilla. Todos esos son productos que vienen desde la parte vegetal, ¿ya? Después tenemos los de origen animal. Lo más común es pensar en la carne, ¿no es cierto? Pero desde la carne también tenemos todos los subproductos. Tenemos la carne, tenemos la leche, tenemos los huevos, la crema, ¿ya? El yogurt, la mantequilla, la grasa, ¿ya? La gelatina común, ¿ya? La gelatina común y silvestre también es de origen animal. Ahora, también hay gelatinas de origen vegetal, ¿ya? Pero, o algunas de origen sintético, pero la gran mayoría de las gelatinas que podemos encontrar, ¿no es cierto?, en forma común y silvestre en el mercado, en el supermercado, en la cajita, que viene con sabor a frambuesa, es de origen animal. ¿Ustedes saben cómo se hace la gelatina, el colágeno? Yo no. Ya. Creo que era con los cartílagos, ¿o no? Cartílagos de los cerdos. De la vaca también. Del pescado también. Cartílagos en general. A ver, se los voy a explicar bien por encima, porque el proceso es un poquito más largo que lo que les voy a contar. Cuando se procesan los animales, y en general el vacuno, ya más que el cerdo, aunque también se obtiene de ahí, pero más que el vacuno el cerdo, todos los seres, todos los animales tienen colágeno, ¿ya? El colágeno es esta gelatina, ¿no es cierto?, que se ocupa prácticamente para todo. Se toman los huesos, ¿ya?, de la vaca, hablemos de vaca, conjunto con los cartílagos, hueso y cartílago, el esqueleto entero en realidad, y se sumerge en una solución ácida, generalmente puede ser o ácido nítrico o ácido sulfúrico, y eso hace de que se separe el colágeno del calcio, ¿ya? El calcio decanta porque es más pesado y el colágeno flota porque es más liviano. Esto está explicado bien por encima porque es un poquito más largo el proceso. Una vez que esto sucede, se cuela, se lava, se seca, ¿ya? Se seca con temperatura, porque así también se hace la pasteurización de todo esto, se seca con temperatura. Se muele, ¿ya? Se refina y ahí se obtiene el polvo de gelatina que se ocupa en cocina. ¿Ya? Eso es a grosso modo. Gelificantes también se pueden obtener desde las plantas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las manzanas y el membrillo, está la pectina, ¿ya? En el caso de las algas, se puede obtener el agar-agar, ¿ya? Y así una serie de otras gelatinas que existen, que tienen distintas fuentes. Pero la más común, la que más se usa, es la de colágeno, que es la que proviene de los animales, ¿ya? Y después tenemos materias primas de origen mineral, que si bien hay varias, la más común y más conocida dentro de todas es la sal. ¿Ya? La sal es la materia prima mineral más común en cocina, la más conocida, ¿ya? Igual hay otras, ¿ya?
Sobre todo en cocina moderna, en cocina molecular, hay muchos compuestos químicos que se obtienen desde forma mineral, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Por mi parte no. No, profe. No, ninguna. Profe, Profe, ¿puede regresar la diapositiva atrás para ver algo, por favor? Sí, dele más. Pero estos son ejemplos, no son productos alimenticios, lo que pasa es que la encontré más ordenadita. Pero dentro de esto sí, aquí, por ejemplo, también se puede encontrar de origen mineral dentro de las dietas alimenticias el hierro, y también se puede encontrar el oro. ¿Eh? El oro como producto alimenticio se puso muy de moda últimamente. Me corrijo, como producto culinario, porque de alimenticio no tiene nada, pero sí se usa en cocina. Es como cuando hacen la carne con oro, ¿no? O el chocolate. Sí, se ocupa harto ¿Son en esas láminas? Y eso no afecta nada al organismo, ¿no? nada. Oh. Es totalmente inocuo. Pero tampoco alimentan nada, o sea, es de bonito. La cosa que tienen que entender de que el oro es extremadamente maleable, muy maleable. Yo con 1 gramo de oro puedo sacar, con 1 gramo, piensen lo que es eso, con 1 gramo de oro puedo sacar aproximadamente 100 láminas de esas que usan para hacer las envolturas de chocolate con oro. 100. O sea, cada una de esas láminas pesa 0,001 gramo. Y es oro, no tiene nada más. Yo sé que ustedes, chicos, son más sanos y que ninguno bebe. Pero hay, Agua. Obvio, profe, obvio. claro, por pero supuesto. hay Nunca he tomado una gota de alcohol. hay un vodka que, no me acuerdo el nombre ahora, pero hay un vodka que viene con brillos de oro, viene con copos de oro adentro, que son micropartículas de oro. Yo agito la botella y se ven ahí brillando. Es como un polvito de oro. Sí. Y eso es oro. Pero como bien lo discutíamos con un amigo una vez, más allá de lo bonito, no sirve para nada alimenticiamente, y en el fondo lo que comí después lo deseché, por decir una palabra más bonita que lo cagué. En el fondo, comer oro es literalmente cagar plata. Literal. En el caso del hierro, ustedes que ven siempre redes sociales, me imagino, ven los memes, ven los TikTok y todo esto, ¿han visto un video de una señora que espantada sale diciendo, ay, miren, encontré rastros de metal en los cereales de mi hijo? ¿Lo han visto eso, no? Sí, ya lo vi. No, Sí. Sí. Ya. ¿Y saben por qué es eso? no. ¿Porque contiene hierro? Ya. Los voy a iluminar para que después ustedes no pasen, ¿no es cierto?, vergüenzas repitiendo cosas como esas. En general, muchos alimentos por norma, ya para mantener, por ejemplo, la sal en Chile se yoda artificialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que se le agrega yodo. Por eso la sal dice, no sé si han fijado que en envases de sal dicen sal yodada. Sí. Sí. Ya. Eso se hace para evitar una enfermedad, ¿ya? No me acuerdo el nombre ahora, pero en el fondo se inflama la parte del... ¿Cómo se llama esto que tiene uno aquí en la garganta? No, se me fue el nombre. La enfermedad se llama bocio, ¿ya? Que es una enfermedad que da a la glándula esta que está en la garganta, ¿cómo es que se llama? De la tiroides, ¿ya? Por falta de yodo. Entonces, para evitar ese tipo de enfermedades, porque el yodo no viene en muchos alimentos en forma natural, de hecho viene más comúnmente en pescado y marisco, y no toda la gente come pescado y marisco,
Se le agrega artificialmente a la sal, ¿para qué? Para que la población no se enferme de bocio, ¿ya? Y muy pocos alimentos nutricionalmente tienen cantidades importantes de hierro, ¿ya? Entonces, a muchos alimentos, sobre todo a los cereales y a los alimentos de bebé, se les agrega sulfato de hierro para compensar eso. Pero se agrega por un asunto nutricional, si no es porque se muele una máquina, no. Y esas como virutitas pequeñas que están ahí, como chiquititas de color negro, es sulfato, es una sal, ni siquiera es metal, es una sal de hierro, pero como es de hierro, el imán lo arrastra, ¿ya? Entonces, se le agregan a los alimentos ¿para qué? Para suplir cualquier deficiencia de hierro en la población. En las harinas también se hace, ¿ya? Entonces, si alguna vez ustedes ven a alguien exclamar, ¡ay, pero es que nos están metiendo metales! No, ustedes les dicen, no, eso es sulfato de hierro y se hace para complementar las dietas alimenticias y se ha hecho desde hace años para evitar enfermedades como la anemia. Profe, me ha iluminado. Por eso es más bonito saber estudiando que repitiendo. ¿Ya? Nunca, y esto se lo doy como consejo, nunca crean nada de primeras, ni siquiera lo que les diga yo. Busquen, investiguen, pero investiguen de fuentes confiables. Wikipedia no es una fuente confiable, ¿ya? Google, hasta cierto punto, dependiendo de dónde me meto, es fuente confiable, pero no cualquier página es fuente confiable. Yo me puedo poner aquí a abrir una página y escribir que la Tierra es plana. Y eso no significa de que eso sea verdad. Así que cualquier cosa que a ustedes les digan, siempre verifíquenlo, verifíquenlo, verifíquenlo. ¿Ya? ¿Nunca les ha pasado que repostean una noticia y después averiguan que es falsa? No me ha pasado, profe. Yo no Sí, lo se ha pasado. hay noticias que salen falsas. Entonces siempre hay que averiguar de dónde viene el comentario, de dónde viene la fuente, quién lo dice. ¿Ya? ¿En qué vemos? Acá. Ya, la primera entonces según su origen natural. La segunda es según su ocurrencia, ¿ya? Y aquí se divide en silvestres o agrícolas ganaderas. ¿Qué significa esto? Cuando un producto es silvestre, significa que no hay intervención humana. ¿Ya? Por ejemplo, los hongos cuando son recolectados son silvestres. ¿Ya? La fruta, cuando es recolectada desde un árbol que no está en una plantación, sino que crece libremente, es silvestre. La carne, cuando proviene de la caza, ¿ya? También es silvestre, si es que es un animal autóctono. Ahí vamos a ver lo que es autóctono, introducido y todo lo demás, ¿ya? En cambio, cuando hay intervención humana, esa planta se plantó, ese árbol se plantó, esas hortalizas se cultivaron, esas vacas se criaron, esos cerdos se criaron, los conejos se criaron. Cuando hay intervención humana, eso es agrícola o ganadero. ¿Ya? Por ejemplo, la pesca es silvestre porque los peces viven libres en el mar, pero también hay con intervención humana, que es el caso de los cultivos acuícolas, ¿ya? Entonces, cuando tengo especies que son de cultivo, también tenemos intervención humana, ¿ya? Bueno, eso se llama acuícola en el caso de los productos marinos. Y ahí lo más común es encontrar el salmón, ¿ya? Ustedes sabían que los salmones se cultivan, ¿no es cierto? Sí, profe.
Sí, profe. Ya. ¿Qué más cultivan aquí en Chile? Bueno, en algunas partes se cultivan ostras, choritos, se están haciendo experimentos en el norte para cultivar loco, ¿ya? Si no es de cultivo, es silvestre, es natural. Como tercera, tenemos según la procedencia, eso es decir, si son endémicas, autóctonas o introducidas, ¿ya? Cuando hablo de endémico, y aquí póngame atención para que entiendan la diferencia entre las tres. Cuando hablo de endémico, significa que existe solamente en esa parte y en ninguna parte más. ¿Se entiende ese punto? ¿A nivel de país o a nivel Sí, de profe. A nivel de todo. Ah, ya. Por ejemplo, la palmera chilena, que es de donde se saca la miel de palma, esa existe en Chile nomás. Y en Chile solamente existe en la cuarta y quinta región. No hay más. Cuando hablo de autóctono, significa que siempre ha estado en una parte, pero también está en otras. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. El profe. Como Sí, profe. por ejemplo, a ver, las llamas, los guanacos, las alpacas, que son camélidos americanos, están repartidos por toda Latinoamérica. Son autóctonos de acá. ¿Ya? ¿Se entiende? Profe, Dígame. entonces se podría decir que los digüeños son endémicos o no. Hasta cierto punto sí. Porque los que existen según en otras partes, pero son distintos. De hecho, la variedad comestible no se da en todas partes. Y sí podríamos decir que los digüeños son endémicos de la zona igual que el changle. Tienen parientes en otras partes, pero no son los mismos hongos. No sé si me entiende la diferencia. Sí, profe. Ya. Muchos de los hongos en Chile son endémicos. ¿Ya? Y después están los introducidos. ¿Qué significa eso? Que no estaban acá desde un principio. ¿Ya? Y ahí podemos hablar de, a ver, la vaca, el cerdo, los conejos, los caballos. Todo eso lo trajeron los españoles. ¿Ya? Pero sí son, por ejemplo, de origen autóctono, las papas, el tomate, todo eso sí ya estaba aquí, eso es de origen americano. ¿Ya? El tomate es de origen americano, el maíz es de origen americano, las papas son de origen americano, el trigo no, el trigo lo trajeron de Europa. Entonces, el trigo es introducido. ¿Van entendiendo la diferencia? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Sí, de las profe. tres completamente. Profe. ¿Ah? Se entiende perfectamente. Ya. Y después, según su sustentabilidad, que es la cuarta, y eso quiere decir de que si son renovables o no renovables. ¿Ya? En cuanto a cosas alimenticias, es muy raro que haya algo que no pueda ser renovable naturalmente, pero por poner un caso de una cosa que no es renovable, la sal del Himalaya, la de verdad, ¿ya? Esa no es renovable. Una vez que la extraigan toda, porque esa se extrae por minería, no va a haber más. ¿Ya? Cuando el petróleo se acabe, no va a haber más. Por poner otro ejemplo, aunque no sea alimenticio. ¿Ya? Eso significa que no sea renovable. ¿Estamos claros hasta ahora? Sí. Sí, profe. Ya. Sí, profe.
Mira, eso lo voy a dejar como introducción. Lo que sí les voy a dejar, se los voy a dejar de tarea para no darles la lata, ¿ya? Que vean este video. Este video es sobre los pueblos prehispánicos, sobre los imperios que estaban antes de que llegaran los españoles, ¿ya? Este video habla un poco, ¿no es cierto?, de el imperio azteca, el imperio maya y el imperio inca. Mañana le voy a dar mayor profundidad, pero es para que hagan una introducción a esa parte de la materia. Así que véanlo hoy día, porfa, para no tenerlos aquí pegados. Lo iba a hacer en realidad, pero para no tenerlos aquí pegados 40 minutos viendo el video, ¿ya? Así que cuando tengan tiempo hoy, véanlo. Se los voy a dejar cargados en la plataforma. Ya, profe. ¿Ya? Bueno, profe. Ya, Sí. entonces por hoy, como era introducción al ramo nomás, lo voy a dejar hasta acá. Vean el video para mañana y mañana empezamos con imperios prehispánicos americanos. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, Perfecto. Ya, Sí, profe. nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chau. Cuídense. Nos chao, vemos. chao. Chao, profe. Chao. Nos vemos. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Chao, profe. Cuídense. Chao, chao. Adiós.